Bienvenidos a la primera charla de Apologética y Cultura. Nosotros somos Ministerios de Apologética Cristiana, MAC. Somos un ministerio enfocado en la capacitación sobre la defensa de la fe cristiana en toda Latinoamérica. Contamos con experiencia dictando clases, conferencias y capacitaciones en toda clase de públicos. Hemos participado en universidades seculares realizando campañas evangelísticas, al igual que muchas iglesias, tocando temas relevantes a la hora de relacionarse con el mundo y presentar una correcta defensa de la esperanza cristiana. Y ahora, mes a mes, estaremos trayendo las charlas sobre temas relevantes, de interés, las charlas de apologética y cultura. Este mes contamos con la presencia de Valerian Ganguebeli. Comenzaremos con el tema ¿qué hace único al cristianismo? Bueno, Valerian es profesor de educación evangélica en las escuelas públicas de España. Él obtuvo su maestría en Ciencias de las Religiones en la Universidad Complutense de Madrid en el 2017 y también estudió teología en Wycliffe Hall de la Universidad de Oxford y apologética cristiana en el Centro de Oxford para la Apologética Cristiana en el Reino Unido. Él cuenta con varios temas de interés como el Evangelio, sentido de la vida y religiones comparadas y visiones del mundo. Así que sin más, Valerian, te cedo la palabra para que puedas presentar el tema. Muchas gracias, Martín. Encantado de estar aquí con vosotros en Ministerios de Apologética Cristiana. Gracias por la invitación y por la honra de ser el primer invitado. Entonces, bueno, saludar a todos los que nos están viendo y decir, como bien has dicho, que nuestro tema de hoy se titula Cristianismo contra otras religiones. ¿Qué hace único al cristianismo? Y bien, vamos a ver las respuestas a esta pregunta, ¿qué hace al cristianismo único? A partir de 4 preguntas semejantes, pero que matizan distintos aspectos acerca del cristianismo contra otras religiones. Entonces, veamos la primera. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales? Pues la primera sería, a partir de esta pregunta, ¿qué hace al cristianismo una cosmovisión, una visión del mundo diferente a todas las demás? Y bueno, la solución, esa es la respuesta. Lo que lo hace distinto, ¿sí?, a otras cosmovisiones es el tipo de solución que da el cristianismo, el evangelio, al problema del ser humano. Mientras las religiones nos dicen que pues las soluciones están en la pragmática, en lo que hacemos o en lo que pensamos, necesitamos tener unas ciertas ideas que hay que dominar o que hay que pasar unas experiencias místicas. Lo que el cristianismo nos dice, no puedes empezar por ahí, lo que necesitas es un cambio de ser, un cambio ontológico. Y entonces, mientras viene alguien como un Nicodemo, que es alguien religioso, ¿sí?, muy religioso del Sanedrín judío, se acerca a Jesús de Nazaret en el siglo I y mientras le está reconociendo que él es un maestro que viene de parte de Dios, Jesús le dice, mira, de verdad, en verdad te digo que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Tú no puedes por tus propias capacidades darte cuenta de todo esto, necesitas nacer de nuevo para darte cuenta de quién soy, de qué es este evangelio y poder entrar en esa vida eterna y formar parte de ese nuevo reino y de esa nueva humanidad que Dios crea a través del evangelio, a través de la fe en el evangelio. Entonces, leamos esto, ¿no? La solución que da al problema del hombre, que es distinto al tipo de soluciones que otras cosmovisiones, ya sean religiosas o seculares, dan al problema del ser humano. Porque dejas de ser lo que eras, dejas de hacer lo que hacías. Empiezas a vivir una nueva vida, tus pensamientos, tus sentimientos, tus acciones cambian al ser una nueva criatura, una nueva creación por la obra de la regeneración que Dios hace
dentro de ti. Entonces esto debería hacernos a nosotros todos reflexionar y a preguntarnos hasta qué punto son viables a nivel teórico y práctico las soluciones que nos dan las demás cosmovisiones. Entonces esto es la respuesta a la primera pregunta. Y para finalizar esta primera pregunta dice, veis ahí que tengo anotado primera de Juan 3:9. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 9, nos dice en esta misma línea que el nacido de Dios, el que es una nueva criatura, el que ya es de Dios, por haber puesto su fe en el Evangelio, en Jesucristo, el nacido de Dios, el regenerado, no practica el pecado, porque dice que la simiente de Dios, la semilla de Dios, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, ese germen, permanece, dice, en él y no puede continuar pecando en tiempo continuo porque es nacido de Dios. ¿Qué es lo que nos ofrece el cristianismo? Si el problema es el pecado, nuestra alienación de Dios, nuestro deseo de ser dioses sobre nuestras propias vidas, nuestra incapacidad de ver y de disfrutar de la vida para la cual Dios nos ha dado, nuestro deseo de autogobernarnos, bueno, pues lo que produce el Evangelio es que nosotros amemos al Dios al que antes aborrecíamos, al que teníamos en segundo, en tercer lugar en nuestra vida, y de repente aborrezcamos aquello que Dios aborrece, que amemos al Dios que aborrecíamos y aborrezcamos las cosas que antes amábamos. ¿De acuerdo? La segunda pregunta es esta. ¿Qué hace al cristianismo una religión diferente de todas las demás? En cuanto que es una religión que la hace distinta de las demás. Y bien, la respuesta es su fundador. Fuera de ningún lugar a dudas, Jesús fue un personaje histórico en primer lugar. ¿Sí? A diferencia de algunos líderes de otras religiones cuya historicidad se puede cuestionar, la historicidad de Jesús de Nazaret no solamente es afirmada por las fuentes, por la fuente del Nuevo Testamento desde el punto de vista religioso, sino que se puede demostrar desde un punto de vista histórico cuestiones como, por ejemplo, que Jesús de Nazaret existió, que fue un judío, que tuvo unos discípulos o hombres judíos, también unas seguidoras, que hizo milagros, exorcismos, ¿sí? Y además que murió por crucifixión. Algunos de los historiadores más escépticos dicen que uno de los hechos más seguros de la antigüedad es precisamente la muerte de Jesús de Nazaret por crucifixión. Por tanto, alguien que muere por crucifixión históricamente obviamente tiene que existir para morir por crucifixión. Entonces, en primer lugar, lo que hace distinto al cristianismo de otras religiones es que sabemos que Jesús de Nazaret es un personaje histórico. ¿De acuerdo? Es un personaje histórico. En segundo lugar, es que es singular. ¿Por qué digo que Jesús de Nazaret es singular? Bueno, una de las razones por las que podríamos hablar de la singularidad de Jesús es porque él, a diferencia de otros líderes religiosos, cumple profecías que cientos de años antes y a veces miles de años antes fueron escritas acerca de él, ya sean profecías en un sentido predictivo o muchas profecías en un sentido tipológico. De alguna manera, por un lado, Jesús encarna la historia de Israel. Él es el Israel obediente a Dios, el Israel que nunca dio en el blanco. Jesús es ese Israel y vemos cómo él vive esa vida del israelita justo, que cumple las exigencias del Dios del Antiguo Testamento, que es un reflejo de Dios en la tierra, un reflejo perfecto, diríamos. Pero en segundo lugar, porque hay profecías predictivas
que hablan acerca de su muerte, de la forma de su muerte, del rechazo que él iba a experimentar, de cómo iba a entrar a Jerusalén sentado en un pollino, en un burro. Bueno, muchísimas cuestiones que podríamos estar mencionando ahora mismo, pero un montón de detalles acerca de su vida y un montón de detalles acerca de su muerte y de alguna manera también acerca de que viviría largos días después de esto, de que estaría vivo, de que Dios lo exaltaría. Entonces, en su vida, en su persona, en su carácter, en su forma de hablar y actuar, se cumplen profecías predictivas y profecías de tipo tipológico que se cumplen en su vida. En tercer lugar, ¿por qué decimos que el cristianismo es una religión diferente de las demás dentro de esta misma? Es que el fundador, Jesús, afirma ser, ¿sí? Afirma ser el Dios de esa religión, pero el Dios con D mayúscula, vaya. No estamos hablando de un Dios más entre muchos, estamos hablando del Dios de Israel, el Dios monoteísta, el Dios que dice no hay otros dioses fuera de mí, no los ha habido ni los habrá nunca. Bueno, pues este único Dios, creador de los cielos y de la tierra, se supone que Jesús dice ser ese hijo de Dios, ese Dios encarnado, Dios que se manifiesta en carne, en forma humana. Entonces Jesús afirma ser, ¿sí? Afirma ser algo que ningún líder de otras religiones afirmó ser. Por ejemplo, Mohammed pretende ser un profeta, un mero profeta de Alá, que ni siquiera hacía milagros. Pues Siddhartha Gautama o Buda ni siquiera pretende ser un profeta de Dios, ni siquiera llega hasta ahí porque ni siquiera se pregunta por la existencia de Dios. Lidia con unos asuntos filosóficos y religiosos completamente ajenos al tema que tiene que ver con la verdad, la existencia de Dios y la salvación, ¿no? Del pecado y de sus consecuencias. Entonces vemos que Jesús afirma ser el Dios de esa religión. Entonces, mientras que otros líderes de otras religiones, como pasaría con Buda, Mahoma, etcétera, son seres prescindibles, ¿sí? Podrían haber sido cualquier otro, porque teóricamente hablando, pues otro podía haber descubierto lo que Buda descubrió, o Alá podía haber elegido a cualquier otro ser humano en su soberanía para que fuera su profeta, ¿sí? Bueno, en el cristianismo, si es verdad lo que Jesús está diciendo, al menos desde esa lente, esa perspectiva, el cristianismo es indivorciable de su fundador, porque resulta ser que el fundador humano, el personaje histórico de Jesús, ese personaje singular, resulta que afirma ser el mismo Dios. No puede haber cristianismo sin Jesús, porque Él es el Dios al que se refiere esa religión monoteísta. ¿Y en dónde podemos ver en qué tipo de pasajes este tipo de afirmaciones? Obviamente podríamos estar toda la tarde hablando acerca de ello, pero vamos a mencionar, por ejemplo, Marcos 14:62, lo que veis aquí. Y Marcos 14:62 estamos hablando de que Jesús se encuentra frente al Sanedrín religioso. ¿Sí? Se encuentra frente a los religiosos, a los dirigentes políticos religiosos de su época, ¿sí? En esa noche, en esa mañana, antes de pues ser juzgado y ser crucificado. Y es ahí donde el sumo sacerdote, con su máxima autoridad, le conjura a Jesús, le dice a que nos digas si tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del bendito, el Hijo de Dios. A lo que Jesús responde cosas que pues un ser humano normal no podría responder, cualquier un ser humano. Y fijaos lo que dice, yo soy, que es la manera de asentir a la pregunta, ¿eres el Mesías que esperábamos? ¿El Hijo de Dios, el Hijo del bendito? ¿El Rey de Israel que va a gobernar para siempre? ¿Eres tú el Mesías, ese Salvador de la nación? Y él dice, yo soy.
Pero más allá de un asentimiento, ¿sí? Yo soy, que por ejemplo en el Evangelio de Mateo sería tú lo has dicho o tú lo dices, que es la manera judía, porque Mateo está escribiendo al pueblo judío. La respuesta es tú lo has dicho o tú lo dices, es la manera judía de asentir. Mientras que en Marcos lo que vemos es la manera más gentil, ¿no? La de yo soy. Pero es detrás de eso, en el pensamiento judío, está el yo soy de yo soy el que soy, de Éxodo capítulo 3, versículo 14. Detrás de ese asentimiento de que Él es el Mesías, el Hijo del Bendito, está la afirmación yo soy. Es decir, que Él se identifica como el Dios de Israel. Pero sin insistir en ello, sin insistir mucho en ello, veamos lo que continúa diciendo. Y dice, y veréis al Hijo del Hombre venir con las nubes del cielo y sentado a la diestra de Dios, lo cual deja clarísimo lo que él pretende ser. Por lo cual el sumo sacerdote, ¿qué es lo que hace? Rasga sus vestiduras en señal de indignación y dice, esto es blasfemia, él se ha condenado a sí mismo. Bueno, pues ¿por qué él dice que es blasfemia? Porque si Jesús no dijera la verdad, sería una blasfemia precisamente lo que le estaba diciendo, porque ellos entendieron perfectamente que cuando él se autoidentifica con el Hijo del Hombre y con aquel que va a sentarse a la diestra de Dios, está diciendo que es Dios. Cientos de años antes, en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 7, versículos 13 al 14, está ese personaje misterioso en la visión de Daniel, donde vemos que hay 4 imperios humanos, 4 imperios terribles que se suceden el uno al otro, que aparentemente culmina de esos 4 imperios, el último es el imperio romano, y después aparece, de repente aparece alguien como un hijo de hombre que venía con las nubes del cielo y se acercaba a aquel que estaba sentado, ¿no? en ese trono, al anciano de días. Y a ese hijo del hombre que se acercó a él, se le da, es decir, se sienta en el trono, se le da el reino y todas las naciones, todas las lenguas y tribus le sirven a él. Y la palabra servir sería la equivalente al servicio, no cualquiera un siervo en una casa, sino el servicio religioso, que al griego se podría traducir latría, ¿sí? A partir de ese vocablo arameo. Y entonces es interesantísimo darnos cuenta de que ese Hijo del Hombre iba a ser servido en el sentido de adorado por todos los pueblos y por todas las naciones cuando él regresara. Y ese personaje misterioso, Salvador, que trae el reino de Dios a la tierra y acaba con todos estos imperios de origen humano donde todos se creen los dioses sobre sus propias vidas, ese Dios en forma humana viene a reinar. Y entonces Jesús le dice, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo, lo cual deja muy clarísimo también lo segundo. En el Salmo 110 nos encontramos que Dios dice a aquel que David, el rey David, llama su Señor o Adonai, que resulta que es ni más ni menos que el Mesías, y le dice que siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, ¿qué es lo que hace al cristianismo una religión diferente de todas las demás? Fijaos, Jesús está afirmando ser ese mismo Dios. Está afirmando que Él, no, y el sumo sacerdote capta el mensaje, no solo es el Hijo del Hombre al que todos adorarán y servirán, además es el que lo va a juzgar. Es como si le estuviera diciendo, sumo sacerdote, tú y todo el Sanedrín me estáis juzgando ahora mismo, pero en última instancia Dios hace justicia, yo soy el juez al que estás juzgando, yo soy el que voy a estar juzgando a todos. Y claro, no es de extrañar su reacción, está pretendiendo ser el Dios y el juez del universo. Impresionante. En cuarto lugar, dentro de esto, vemos que él demuestra ser el Dios de esa religión. ¿De qué manera? Bueno, pues en Juan capítulo 10, por ejemplo,
¿no? Jesús, aparte de decir el Padre y yo uno somos, donde se dice que Él y el Padre forman parte de esa unidad compleja que llamamos la Trinidad, ¿no? Aparte de que Él y el Padre son una sola cosa, un mismo ser, también el mismo pasaje dice, yo doy mi vida para volverla a tomar. Y es a través de su resurrección, la cual hace y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad, el mismo Hijo de Dios, dice que se iba a resucitar a sí mismo, aparte de que el Padre y el Espíritu Santo iban a hacerlo. Y entonces no solo afirma ser Dios, sino demuestra ser Dios a través de una obra de validación por parte de Dios de que esa persona que habló tantas cosas y que hizo tantas cosas efectivamente venía de parte de Dios, no era un estafador, no era un engañador, no era un mago, no era un mentiroso, sino, y no era tampoco un profeta ni un maestro de moral, sino era precisamente el mismo Dios, a quien Dios valida y demuestra que es Él a través de la resurrección de los muertos. Y de esto tenemos buenas evidencias y argumentos, de lo cual vamos a hablar. ¿Qué hay de la tercera pregunta? ¿Qué hace único al cristianismo frente a las demás cosmovisiones? ¿Qué hace único al cristianismo frente a las demás formas de ver el mundo, frente a otras y cuadros, imágenes del mundo, frente a otras lentes con las que las personas pueden mirar cómo es este mundo y responder a las preguntas últimas, ¿no? A partir de sus visiones del mundo? Bueno, pues lo que lo hace único precisamente es la resurrección, ¿sí? Su fundador está vivo, es de lo que estamos hablando. Si pensáis por un momento en Buda, en Mohammed, pensáis en líderes de otras religiones, cualquiera que se os pueda ocurrir, estamos diciendo que si cualquiera de ellos murió, ninguno de ellos resucitó, solo la tumba de Jesús es la tumba vacía. Y solo de él hay buenas razones y buenos testimonios históricos de que ha resucitado de la muerte. Tan seguros y tan certeros son esos testimonios y evidencias históricas a favor de la resurrección que personas agnósticas y ateas que conocemos han pasado de la increencia, de confiar en sí mismos, de ser naturalistas, de ser ateos, a después de haber investigado la evidencia, a haber entendido que el cristianismo es la cosmovisión que mejor explica la realidad y el mundo en el que vivimos y que hay buena evidencia histórica sólida a favor de la resurrección de Jesús de Nazaret de la muerte. Entonces tenemos evidencias históricas que podríamos hablar de cosas, podríamos hablar hasta de 12 por lo menos o más, hechos que hasta los eruditos más escépticos, estudiosos del Jesús histórico y estudiosos del Nuevo Testamento, creyentes o incrédulos, podrían conceder acerca de que estos son hechos que pasan los filtros de historicidad del método histórico crítico de investigación, del método más crítico, del método quizás más riguroso, más escéptico a la hora de buscar la historicidad. Os quiero decir esto, por ejemplo, en la historia antigua, los criterios que se aplican para descubrir la historicidad de personajes, yo que sé, podríamos hablar de Sócrates, de Platón, de Julio César, de otras personas, realmente el criterio que se les aplica a ellos es mucho más mucho más abierto, digámoslo así, es mucho más fácil para los historiadores de la antigüedad aceptar la historicidad de estos personajes, pero cuando el tema va de Jesús, todo se pone mucho más intenso, porque todos entienden que estamos hablando de que nuestra eternidad depende de esta persona, quien afirmó ser Dios y afirmó que dependiendo de la relación que nosotros íbamos a tener hacia Él, de si le íbamos a seguir y abandonarnos en sus brazos o si íbamos a decidir ser nuestros propios dioses en esta vida, iba a depender nuestra eternidad. Bueno, pues los criterios que se le aplican al Jesús, a la búsqueda del Jesús histórico, son mucho más duros,
mucho más exigentes, pero Jesús los pasa. Y ahí podríamos hablar de cosas como la sepultura de Jesús, aparte de la muerte de por crucifixión, de que le sepultó un personaje del Sanedrín judío, un creyente secreto en Jesús, pero que todos conocían en esa época, llamado José de Arimatea. Es el que los sepulta en una tumba propia, excavada en roca, que le pertenece. Asimismo sabemos también que pues la tumba de Jesús fue encontrada vacía al tercer día por un grupo de sus seguidoras. De ahí sabemos lo de la tumba vacía. También tenemos buena evidencia histórica, fuentes múltiples, evidencia en varias fuentes, sí, independientes, que también afirman, y eso es una de las evidencias más fuertes, las apariciones de Jesús post-mortem. Es decir, que los discípulos de manera individual y colectiva experimentaron las apariciones de Jesús de Nazaret en su propia experiencia. Ellos creían sinceramente haberlo visto en multitud de ocasiones, en grupos, como digo, o a nivel individual a lo largo de esos varios días después desde el domingo de resurrección. Asimismo, el origen de la creencia de los discípulos en que Jesús ha resucitado de la muerte, porque claro, una cosa es que se te aparezca y otra cosa es decir que ha resucitado de la muerte, y es contrario al background, a las creencias que traían los judíos del siglo I acerca del Mesías. No había una creencia de que fuera a morir y resucitar, ¿sí? En el judaísmo ni tampoco se creía de un Mesías que fuera a resucitar. Sí se creía en una resurrección colectiva de los justos al final de los tiempos, en una resurrección escatológica masiva, pero nada que ver con un Mesías que resucita. Pero contrario a ello, los apóstoles empiezan a afirmar no solo que lo vieron vivo después de la muerte, sino que Dios ha resucitado. Proclaman a aquellos que lo crucificaron, a aquellos que les podían matar y perseguir, empiezan a proclamar públicamente y sin temor, días después de ello, que Dios ha resucitado a Jesús de Nazaret de entre los muertos. Estas personas, como sabemos, acaban dando su vida como mártires por esta afirmación, la cual no podían estar engañados acerca de ello, porque ellos no morían por algo que Jesús afirmó acerca de sí mismo, sino morían por algo que ellos mismos sabrían que es mentira si lo fuese. Ellos mismos presenciaron, palparon al Jesús resucitado, lo vieron con sus propios ojos, decían, no podemos negar lo que hemos visto, lo que hemos experimentado. Y ellos fueron mártires por proclamar el evangelio de la resurrección de Jesucristo. Pero ¿por qué digo que hay también razones espirituales? Razones espirituales para creer en la resurrección. Esto es muy interesante y también muy original en cuanto al cristianismo, porque relativo al primer punto que estamos hablando de la solución, el hecho de que haya una regeneración, el hecho de que haya una solución del cambio del ser, de cambio en los afectos, donde el ser humano aborrece las cosas que Dios aborrece y empieza a enamorarse de Dios y querer vivir por Él y para Él. Ese milagro de la transformación estaba prometido por Jesús cuando dijo que si Él creyera en Él, nacería de nuevo. Entonces, si el cristianismo es verdad, ese mismo Espíritu Santo, dice Pablo en Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, que el mismo Espíritu por el que resucitó a Jesús de la muerte, el Espíritu Santo, ese mismo Espíritu iba a obrar en las personas para transformar sus vidas, resucitarlos internamente y en un futuro resucitar a los justos, a los justificados por medio de Cristo corporalmente. ¿No es increíble esto? No tenemos que esperar hasta el final, según el cristianismo, sino que aquí y ahora ya experimentamos una nueva vida que Dios nos regala a través del arrepentimiento y la fe de entrega y de confianza en Jesús de Nazaret. Entonces, millones de personas a lo largo de la historia experimentaron el nacer de nuevo. Aparte ya de que esto ya es evidencia de la resurrección de Jesús,
porque nos muestra de una manera testimonial en el pasado, viendo las vidas transformadas completamente de la muerte a la vida, de la lejanía de Dios a convertirse en personas que tenían una intimidad y una cercanía con Dios. Aparte del hecho histórico de poder ver a estas personas a nivel espiritual, también tú lo puedes experimentar a nivel espiritual y saber que Cristo ha resucitado porque Él te resucite en el interior. El mismo espíritu que resucitó a Jesús, según el apóstol Pablo, ese mismo espíritu puede hoy darte vida y resucitarte, y para que tú cambies tu modo de vivir, de estar lejos de Dios, de vivir a tu manera y decir, Dios, si esto es verdad, si es verdad todo lo que estoy escuchando hoy acerca del Evangelio, de Jesús, de la resurrección, de la cosmovisión cristiana, yo quiero conocerte, yo quiero entregarme a ti. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, si tú te sometes a Cristo, si tú le entregas tu vida para que Él sea tu Rey, Él promete que te resucitará, promete que te dará una nueva vida, que solo Dios, el Dios vivo y verdadero, puede regalar. Yo he experimentado esta vida, Dios te invita también a ti a tenerla. Decir que en relación con la parte espiritual podríamos añadir, por supuesto, milagros, sanidades, cosas que Dios hace a lo largo de la historia, incluso resurrecciones de muertos, de lo cual pues tú puedes encontrar testimonios muy bien documentados en libros como por ejemplo el caso de los milagros de Lee Strobel, por si os interesa. ¿Sí? O Milagros, Miracles del autor Craig Keener, quienes documentan los milagros en nuestro siglo a partir de documentos oficiales médicos, de testimonios de las personas que los experimentaron. Bueno, podríamos seguir, pero mencionar que los milagros también demuestran que Jesús ha resucitado, porque este mismo poder, el mismo poder con el que Jesús sanaba a las personas, ahora trabaja en las vidas de aquellos que ponen su fe en Jesús. Además del hecho de la resurrección, que lo hace pues único frente a las demás cosmovisiones, también tenemos la verificabilidad, si se me permite la palabra, la verificabilidad del cristianismo como cosmovisión. ¿De qué manera podemos verificar que una cosmovisión sea verdadera? Bueno, en primer lugar, es una cosmovisión coherente. En segundo lugar, es comprobable. Y en tercer lugar, es vivible. Sí, como indicaba. Este es un test al que tú puedes someter cualquier cosmovisión secular o religiosa. ¿Sí? En primer lugar, la consistencia o congruencia lógica. ¿Sí? Si hay contradicciones internas significativas en las afirmaciones principales acerca de Dios o acerca de Jesús en esa teología cristiana, por ejemplo, ¿no? O en otras religiones. Si hay contradicciones internas en los presupuestos o en las afirmaciones de esas religiones. Yo te puedo poner, por ejemplo, problemas, ¿sí? Internos que, por ejemplo, tienen las cosmovisiones panteístas, monistas, como pues puede ser el budismo, las cosmovisiones orientales, donde se nos dice que el mundo, el concepto de Maya, el mundo es una ilusión. Bueno, pues mira qué fácil es rebatir este punto de vista, aparentemente, ¿no? Por lo menos, si el mundo es una ilusión, ¿de dónde yo sé que el mundo es una ilusión? Porque algún seguidor que forma parte de ese mundo me lo ha comunicado, pero no era el mundo una ilusión. Entonces ese seguidor o ese libro que yo haya leído, que es el que me instruye acerca de cosmovisión, esa cosmovisión forma parte de esa ilusión. Por lo tanto, si el mundo fuese una ilusión, yo no tengo ninguna razón para creer que el mundo sea una ilusión en absoluto, porque quien me informa acerca de que el mundo es una ilusión o lo que me informa forma parte del mundo, de ese mundo ilusorio. ¿Veis las incoherencias y los problemas internos y cómo podemos descartar cosmovisiones a partir de un análisis lógico, filosófico?
Esto es excelente. Este tipo de cosas son las que no os vais a encontrar en el cristianismo. Incoherencia lógica. También podamos seguir con el análisis de que es comprobable, ¿sí? De que hay una adecuación empírica, ¿sí? Cuando tú vas a estudiar los hechos históricos acerca de Jesús o la arqueología bíblica, te vas a encontrar con confirmaciones de ello, además de que pues te puedes encontrar con confirmaciones, como he dicho antes, de milagros y de todo ello hoy en día hechos en el nombre de Jesús. Pero bueno, vamos a lo más académico quizás, ¿no? Y estaríamos hablando precisamente, como he indicado, de la arqueología y de la historia. Aquello que se afirma no está flotando en el aire en un mundo celestial que está lejos de la tierra, en el cual tú no tienes la manera de cerciorarte de si es verdad o no. No, se sitúa en la tierra, se sitúa en el Israel o la Palestina, como algunos lo llaman, del siglo I, se sitúa en Galilea y en Judea, en el siglo I, se sitúa con unos determinados gobernantes, ¿sí? Con Poncio Pilato, un sumo sacerdote, ¿sí? Caifás, etcétera, etcétera. Y cada vez que se habla, estamos hablando de un marco histórico, temporal, y que si bien desde el siglo XIX el cristianismo ha estado muy, muy cuestionado, aquí, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos confirmación tras confirmación a través de la arqueología bíblica. Que tiene que ver con el cristianismo, por lo cual aquellos eruditos, aquellos estudiosos que cuestionaban el cristianismo y se reían de las fuentes, acabaron o con el tiempo han tenido que reconocer que efectivamente la arqueología dice una vez más y la Biblia tenía la razón. Y en tercer lugar, como indicaba, es vivible. El cristianismo, aunque tú no puedas ser perfecto en esta vida, precisamente el cristianismo también te lo dice. Somos pecadores y no podemos llegar a esa perfección en esta vida, pero por el poder del Espíritu Santo, el poder que ha resucitado a Jesús de la muerte, podemos no solo entrar a vivir la vida cristiana, esa vida extraordinaria de una nueva humanidad, de un nuevo ser humano en la tierra que busca agradar a Dios, y que nuestra pasión por Dios sea mayor que la pasión por el pecado gracias al poder del Espíritu Santo. ¿Sí? No es, como digo, no es solamente esto, es la realidad de que podemos vivir la vida cristiana, sí con nuestros errores, sí con nuestros fallos, pues porque el cristianismo nunca nos promete que en esta vida seremos perfectos, pero sí nos dice que Jesús estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y el poder del Espíritu Santo nos capacitará, si creemos en Jesús y dependemos de Él, para vivir esa vida extraordinaria y agradar a Dios por medio de la fe en Jesús y por el poder del Espíritu. Esto es increíble. El cristianismo no promete nada que no cumple. Entonces se corresponde con la realidad. Y nuestra última pregunta de hoy, ¿qué hace del cristianismo una religión especial? ¿Qué hace del cristianismo una religión especial? Bueno, la gracia. La palabra gracia en griego es charis, es favor inmerecido o bondad inmerecida. La palabra gracia está relacionada con la misericordia, pero podríamos decir que porque Dios es justo, tenemos que recibir el castigo justo por cada uno de nuestros pecados. Porque Dios es misericordioso, Él no nos da el mal que merecemos, pero porque Dios ha decidido darnos su amor y su gracia, no porque la deba ni porque sea un atributo suyo, sino porque ha decidido concedernos esta gracia a través de Jesucristo, este favor inmerecido del perdón, de la reconciliación con Dios y la salvación, ¿sí? Él no solamente no nos da el mal que merecemos, sino nos da un bien gratis, un bien que nunca podríamos pagar y un bien que no nos merecemos. Y esto es la gracia. Dios nos perdona, como dice aquí, y nos acepta sin que lo hayamos merecido. Para llegar a tener una relación con Dios por la eternidad, solo se requiere arrepentimiento con fe, ninguna obra humana. Porque por gracia sois salvos, dice Pablo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sí,
Dios nos creó para hacer buenas obras en Cristo Jesús, las cuales Él preparó de antemano, pero no nos salva por obras. No puedes hacer nada para acercarte a Dios, no puedes hacer nada por ti mismo para agradar a Dios o merecerte el perdón de pecados, la vida eterna y estar con Cristo en el paraíso, pero necesitas rendirte a aquel que sí lo hizo todo bien, que vivió una vida perfecta y que pagó tu multa, tu deuda infinita con un Dios infinito al que has ofendido y vas a sufrir un castigo infinito. Y no es hasta que pones tu fe en Jesús y reconoces que ya no debes ser tu propio Señor y le das a Él el señorío, reconoces a Él como Salvador de tu vida, que llegas a tener una nueva vida, una regeneración y entras en la relación con Dios, una relación de padre-hijo. Espero que esto haya sido claro para explicar, ¿sí?, qué es lo que hace único al cristianismo frente a otras religiones. La gracia no está en otras religiones. La gracia está prometida en el cristianismo y es el acto de la bondad inmerecida de Dios hacia personas que no merecemos ni el perdón de Dios ni nada de lo que a diario recibimos de Él. Para repasar, entonces veíamos que lo que hace único al cristianismo es la solución, el fundador, la resurrección, su verificabilidad y algo que no dan otras religiones, que es la gracia. Bondad inmerecida, que se manifiesta en la encarnación, vida perfecta, servicio a los demás, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Por último, me gustaría dejaros estos recursos por si queréis profundizar e indagar en lo que tiene que ver con el nuevo nacimiento y con el Evangelio. Ahí tenéis los recursos. Y bueno, para saber un poquito más acerca de la apologética, acerca de la defensa de la fe, tenéis los siguientes recursos, diversos ministerios que son de mucha bendición en español. Y por último, para saber más sobre mí y estar en contacto, tenéis estos recursos, mi página de Facebook, la página web, mis trabajos publicados en academia.edu y mi blog evangelístico sobre el sentido de la vida, que tiene recursos de apologética y de evangelización. Perfecto, muchas gracias Valerian por tu presentación. Así que sin más vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas, ¿ok? Muy bien. Perfecto. Bueno, entonces ahora pasaremos al tiempo de respuestas. Y como primera pregunta tenemos, ¿por qué a menudo se confunde el cristianismo con otras religiones falsas que incluyen a Jesús? ¿Qué responderías a esto, Valeria? ¿Por qué a menudo se confunde al cristianismo con otras religiones falsas que incluyen a Jesús? Bueno, si por religiones se entienden las sectas, como podríamos hablar de los mormones, de los testigos de Jehová, que son sectas de origen cristiano, ¿no? O con algunas bases teológicas cristianas, bueno, no es de extrañar, ¿no? Jesús, por ejemplo, dijo que vendrían muchos falsos profetas que, bueno, que dirían muchas cosas y pretenderían ser él o enseñarían a muchos. Los apóstoles han avisado muchas veces de que se levantarían personas perversas que desviarían a las ovejas, al pueblo de Cristo. Y no es de extrañar, como dice Pablo, que Satanás se disfrace de ángel de luz. Es normal que desde el punto de vista cristiano que hayan aparecido muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, muchos pastores, mucha gente que da un mal testimonio o que hace una especie de sincretismo entre cosas que no tienen que ver con el cristianismo o que no están inspiradas por el espíritu o por la letra de la palabra de Dios de la Biblia y mezclarlo con el cristianismo.
Estas cosas las podemos ver tanto en sectas de origen protestante, sí, como en tendencias que hemos visto claramente a lo largo de la historia del catolicismo romano, sí, sincretismo, eso muy bien lo saben los que son de Latinoamérica, de cómo se permitía, no sé, que a lo mejor se ofreciera culto a las estatuas durante el tiempo de los conquistadores, ¿no? A las estatuas tribales a la vez que pues estaban ahí las estatuas de la Virgen, cosa que tampoco es bíblica que se venere, y Cristo y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ese tipo de mezcolanza extraña es normal, pero precisamente por eso es por lo que la Biblia nos exhorta a estar apegados a la palabra de Dios, a desear la leche espiritual no adulterada, ¿sí? A edificarnos y a formar nuestra visión del mundo, a formar nuestro carácter y nuestras creencias a partir de la santa palabra de Dios, que es la que está para hacer a todo hombre y a toda mujer de Dios la persona que tiene que ser en el plan de Dios. Por lo tanto, como conclusión, en cuanto a sectas, no es de extrañar que hayan surgido. Algo parecido podríamos decir del caso del Islam, ¿no? Si Pablo dice en el caso del ángel de luz, ¿no? Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Pablo dijo en la carta a los Gálatas, capítulo 1, que si alguno os predicare otro evangelio distinto al que nosotros os predicamos, aun si somos nosotros mismos, o si un ángel del cielo bajara y os contara otro evangelio distinto a este, sea maldito, sea anatema, no es de Dios, ¿sí? Bueno, pues esto, como si fuese una profecía, ¿sí? Ha sucedido en el siglo VII, ¿sí? Donde llega un hombre que piensa en sí mismo, según sus propias fuentes, ¿no? Que él está poseído por Satanás, dominado por los demonios, y empieza a proclamar una nueva religión, supuestamente monoteísta, supuestamente vinculada al judaísmo y al cristianismo, pero pues demostrablemente totalmente distinta y pues eso, pretende ser de origen de un ángel de luz, de un ángel del ángel Gabriel, pero resulta ser y digamos que es una especie de, si se me permite, suplantación de identidad. ¿Sí? Donde como cuando tú recibes un correo electrónico en el nombre de una persona que tú conoces y de confianza, pero en realidad no es esa persona, hay un email un poquito distinto, un final distinto y resulta que era pues eso, una estafa. Este tipo de cosas hace Satanás y sabemos, por ejemplo, que en el Corán también están los famosos versos satánicos, por ejemplo, ¿no? Donde Mohammed le es revelado que los musulmanes también podían orar a tres diosas paganas, hijas de Alá, y después, tiempo después, él como que rectifica y dice, no, esto no ha sido de Alá, como que un jinn, un espíritu malo le ha confundido. Bueno, pues este tipo de cosas, este tipo de revelaciones extrañas se pueden dar y efectivamente se dan, y es precisamente porque el único objetivo del enemigo de la verdad, del padre de mentira, es crear cualquier opción, sea totalmente distinta al cristianismo o sea medio parecida o tenga algunas vinculaciones históricas o religiosas del tipo que sea o alegue ser que tener que venir de allí, pero que se caracteriza porque añade otras autoridades distintas al de la sola escritura, al de la sola escritura, como fuente de autoridad, de fe y conducta para decir. ¿Sí? Entonces, el momento en el que se añaden estas cosas o la escritura es filtrada por una autoridad distinta para reinterpretarla, suceden estas cosas. No es de extrañar si el cristianismo es verdad. Jesús lo avisó, los apóstoles lo avisaron. El Nuevo Testamento está lleno de advertencias acerca de falsos profetas y falsos maestros. Muchas gracias, Valerio. Excelente respuesta. Ahora, la siguiente pregunta es,
No es narcisista decir que solo vas al cielo si eres cristiano, pues también hay muy buenos fieles musulmanes, fieles budistas, judíos. Hmm. No es narcisista decir que solo vas a ir al cielo si eres cristiano. También hay muy buenos y fieles musulmanes, budistas, judíos. Bueno, es una pregunta bastante típica, ¿sí? Porque decimos que el cristianismo o Jesús es el único camino. Bueno, yo diría que no, no es narcisista para nada, porque es una cuestión, en primer lugar, de lógica. Todas las religiones, todas las religiones que pretenden tener una verdad o toda cosmovisión, todo punto de vista, es en realidad excluyente. Os voy a explicar lo que quiero decir con esto. Ah, podríamos tener pues varias opciones, ¿no? Una religión que dice que solo hay salvación en esa religión, por ejemplo. Entonces, si eso es verdad, pues entonces se descartarían todas las demás. Podría haber una segunda opción donde haya una religión que nos diga que hay salvación en esa y en varias otras religiones. Entonces, esa opción que incluye algunas religiones más, también excluye las demás. Y dice que no tienen razón. Y en tercer lugar, otra opción sería decir todas las religiones conducen a Dios. Y uno dice, bueno, esa es la inclusiva, la que incluye a todos. Mentira, porque lo que está diciendo es que todos aquellos que dicen que solo una religión salva o que hay varias religiones que salvan pero no todas, que todos esos están ciegos y están equivocados y solo tiene razón, exclusivamente tiene razón el pluralista, el que dice que todas las religiones conducen a Dios. ¿Os dais cuenta de que es lógicamente no funciona esa idea de decir que, bueno, hay que ser inclusivos porque es una cuestión de verdad? Mira, os lo pongo muy fácil. El cristianismo, o es verdad el cristianismo o son verdad otras cosmovisiones, pero si el cristianismo, por ejemplo, y otra cosmovisión se contradicen mutuamente y encima en cuestiones fundamentales de fe y de práctica encima, pues lógicamente ambas no pueden ser verdad. Es posible que ambos sean mentira, ¿sí? Coincide que ambos se contradicen y que ambos son mentira, pero no es posible que ambos sean verdad si se contradicen mutuamente. Os pongo un ejemplo. El budismo ni siquiera afirma la existencia de Dios, mientras que el cristianismo dice que hay un Dios absoluto, creador de los cielos y de la tierra, es monoteísta y nos dice que Jesús es Dios encarnado. Toda nuestra eternidad depende de él. Podríamos hablar de muchísimas más diferencias en cuanto a las creencias acerca de Dios, acerca del Salvador, acerca del hombre, acerca del cielo, acerca del infierno. Todos son diferencias y hay diferencias fundamentales. A colación de esto se suele poner el ejemplo, ¿no? Para dar una ilustración acerca de un elefante, ¿no? Una persona cuenta la historia con este ejemplo de que hay las distintas religiones que hay son como personas que están tocando a un elefante, pero lo están tocando por partes distintas. Todos son ciegos, ninguno ve y está palpando con sus manos, alguno pues la parte de delante del elefante, otro la parte de atrás, otro la cola, y cada uno describe esa realidad que sería como comparable a Dios desde una perspectiva distinta pero todos dicen, pero es que él es así, tiene esta característica, y otro dice es así, y todos como que tienen la razón. Lo que pasa es que no están contemplando el todo. No sé si os dais cuenta del problema que acarrea esta ilustración. El que hace este relato, el que compara las distintas religiones con las personas ciegas que tocan partes distintas de Dios, o en este caso del elefante, y lo describen de maneras distintas y dicen que es así o asá,
en realidad esa es la persona más narcisista y más orgullosa. ¿Por qué? Porque está diciendo yo soy el que ve la realidad y todos los demás estáis ciegos. Todos los demás están ciegos. Yo sé que es un elefante. Yo sé cómo es el elefante. Y os puedo decir que todos vosotros tenéis razón a vuestra manera, pero que yo soy el que conoce toda la realidad. ¿No es esto soberbio? Y encima que lo diga una persona pues liberal o una persona pluralista que no tiene ni siquiera fundamentos para decir que esto sea así. Ni siquiera a lo mejor tiene un concepto de Dios porque las distintas religiones tienen distintos conceptos de Dios. Bueno, pues eso sí que sería narcisista, ¿no es así? Por lo tanto, no puede haber dos cosmovisiones verdaderas si se contradicen mutuamente. Hay una cosmovisión, hay una realidad y esa cosmovisión en la que nosotros vale la pena en que creamos, vale la pena que la adoptemos, ¿sí? Es aquella que tiene que corresponder con la realidad. La realidad en última instancia es lo único que importa. Y si nuestra forma de ver, si nuestra descripción de la realidad, la forma en la que respondemos a las preguntas, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuánto vale mi vida? ¿Cómo distinguir el bien y el mal? ¿A dónde voy después de la muerte? Si esas preguntas, esas respuestas que forman una cosmovisión no están adaptadas, no están ajustadas a la realidad y a la evidencia tomada en su plenitud, me temo que esa es la cosmovisión o religión que estaría más cerca de estar equivocada. El buscador de la verdad ha de considerar toda la evidencia, tanto la histórica como la científica, como la filosófica, pero también la existencial, la de la trascendencia humana. Y en el momento en el que vemos que todo cuadra, eso es por lo que tenemos que apostar. Y por la charla que os he dado hoy, en la cosmovisión que mejor describe la realidad tal como es el cristianismo. Gracias, Valeria. Ahora, hay una pregunta que está relacionada un poco con lo que hemos mencionado anteriormente y es un poco de ¿qué opinas acerca de aquellos que dicen que todos los caminos llevan a Dios? Ahora, ya lo mencionaste un poco de qué es lo que opinabas, pero de repente con esta pregunta podrías ayudarnos a saber qué responder a aquellas preguntas que dicen esto, ¿no? ¿Cómo podríamos llevarle el evangelio a estas personas de manera clara? Pues, ¿qué opinas acerca de aquellos que dicen que todos los caminos llevan a Dios? En concordancia con la pregunta anterior, y partiendo de la pregunta anterior, me atrevería a decir que podríamos hablar de que son unos narcisistas, si seguimos la pregunta, ¿no? Porque se piensan que son las personas que creen que todos los caminos llevan a Dios, ¿sí? Están diciendo sin además tener una cosmovisión fundamentada en escrituras o en evidencias claras para creer que todas las cosmovisión o que todas las religiones lleven a Dios, sin tener normalmente ni siquiera esos fundamentos, así porque sí, afirman que todas las religiones llevan a Dios. Eso sí que es soberbio y narcisista, ¿no? Si no tener razones para creer que esto es así y simplemente afirmarlo, creerlo y divulgar algo y decirle a los demás que si creen que uno solo es el camino o que hay varios caminos pero no todos, que estos están equivocados, totalmente ciegos, no saben de lo que están hablando, solo tienen una parte de la realidad. Eso sí que sería narcisista. Entonces, ¿qué opino de aquellos que dicen que todos los caminos llevan a Dios? Creo que están profundamente equivocados, que no han estudiado las distintas cosmovisiones y religiones para darse cuenta de que son lógicamente incompatibles porque afirman cosas que son mutuamente excluyentes, aparte ya de las evidencias históricas, las cuales validan o refutan las afirmaciones de cada una de ellas, en lo que yo mencionaba en mi charla en cuanto a la verificabilidad, y ni siquiera todas son vivibles.
Sí, entonces, bueno, cuando sometemos a las cosmovisiones a estos criterios de consistencia lógica, adecuación empírica y que si es vivible o relevancia existencial, nos damos cuenta de que no todas las religiones son verdaderas y no, por lo tanto, no tendría sentido pensar que todas lleven a Dios. Y ahora decir una cosa más en cuanto a ello. Bueno, supongamos que el cristianismo es verdad, ¿no? Pero si una persona no sabe mucho del cristianismo y piensa que todas las religiones llevan al Dios de la Biblia, porque hay personas que son fieles y sinceras y se esfuerzan y más o menos tratan de vivir la vida como hay que vivirla según las pocas ideas que tienen, pero ya a partir de sus religiones. Bueno, pues lo que habría que ver es si el cristianismo realmente apoya esa idea. Y el cristianismo no apoya esa idea, nos dice que Jesús es el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Por lo tanto, Cristo es el único camino a Dios. Pero puede haber a lo mejor diversos caminos a Cristo, ¿sí? Podríamos especular que aparte de la predicación directa del Evangelio con una Biblia en la mano o a viva voz, ¿sí? O leyendo la Biblia, habría personas que podrían convertirse al cristianismo y podrían conocer al Dios y salvarse y ir al cielo y tener vida eterna y resucitar en el futuro en base a que hayan respondido quizás a la autorrevelación de Dios en la naturaleza y en la conciencia. ¿Sí? Romanos capítulo 2 enseña que Dios no dejó al hombre sin testimonio, que el hombre se resiste y se revela en contra de aquello que Dios le dio a conocer acerca de sí mismo, lo cual es revelado en la creación, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles, dice el apóstol, a partir de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Y en cuanto a la conciencia, en el capítulo 2, bueno, lo primero era el capítulo 1, en el capítulo 2 habla acerca de Romanos, bueno, 2, 14 y el 15, habla acerca de aquellos que nunca escucharon el Evangelio, pero tienen la ley de Dios, la ley moral, escrita en su corazón y su conciencia que a veces los acusa y otras veces los defiende. Y el ser humano es juzgado no en base a algo que el ser humano no tiene. Dios no le va a decir, mira, como tú nunca has escuchado el Evangelio, al infierno. No es esa la base por la que las personas se condenan. Se condenan porque no desean a Dios sobre sus vidas, porque esa persona haya decidido resistirse a la autorrevelación de Dios en la creación, no haya querido entrar en relación con Él, no haya querido buscarle a partir de la poca luz que esa persona tenía, pero tenía en la creación y también en la conciencia, entendiendo que es culpable y que frente a la muerte que nos espera a lo mejor en cualquier momento, solo Dios sabe cuándo vamos a morir, tenemos que estar listos, tenemos que saber que nuestros pecados son perdonados, que son borrados, que tenemos paz a la hora de morir y que si hay un creador al cual vamos a rendir cuentas, lo cual nos da testimonio la conciencia, pues tenemos que estar en paz con él. ¿Ha buscado esa persona a Dios? Esa es la pregunta. ¿Ha entrado a través de la confianza en él, así como la gente en el Antiguo Testamento, cuando no tenía ni siquiera las escrituras del Antiguo Testamento? ¿Ha entrado en una relación con Dios por medio de la confianza y la justificación por medio de la fe, como Abraham, como Job, como Noé, como distintos muchos personajes de antes de Cristo? O no, esa es la cuestión. Esa es la cuestión si la persona ha hecho esto, porque en ese caso, si lo hubiese hecho, Dios perfectamente podría atribuirle, al igual que a las personas del Antiguo Testamento, la perfecta vida de Cristo, transferirla, ¿no? Así como hace en las vidas de los creyentes cristianos, transferirla a la cuenta, hablamos en el sentido del juicio de Dios, ¿sí? Esa justicia de Cristo, imputarla a esa persona que haya depositado su confianza en él a partir de la revelación en la creación y en la naturaleza.
esa es una forma en la que las personas que nunca escucharon podrían salvarse, ¿sí? Y no salvarse por sus religiones, sino salvarse en medio de ese paganismo y en medio de esas circunstancias en las que viven siguiendo otras religiones, sus familiares, la gente de su entorno, y ellos contradiciendo, yendo a contracorriente por haber conocido a este Dios. Y hay muchos testimonios que misioneros han contado de personas que nunca escucharon el Evangelio, pero que de alguna manera conocían a este Dios, solo les faltaba conocer el nombre de Jesús. Y por último, me gustaría mencionar respecto a ello que hay personas hay muchos testimonios de personas que conocen a Dios a través de su revelación en sueños. Hay muchos testimonios hoy en día en lo que se llama, si no me equivoco, el cinturón del norte de África y en el Oriente Medio, donde los musulmanes que a lo mejor buscan la verdad, buscan a Dios de alguna manera, Dios por su amor y por su misericordia se les revela en sueños. ¿Sí? Os invito a ver los programas, están por ahí en YouTube, en Internet, se llaman Más que un sueño. Historias de musulmanes, ¿sí? Que descubrieron a Jesucristo partiendo de unos sueños y después conocieron a Dios, a lo mejor la Biblia, etcétera, etcétera. Entonces, Dios al que lo busca, al que desea conocer a Dios y entrar en relación con el Dios que se autorreveló en la naturaleza y en la conciencia, el Dios verdadero se da a conocer a aquellos que lo buscan de corazón. Él siempre lo dijo. Jesús dijo, buscad y hallaréis. Entonces, decir que el hecho de que no todas las religiones conduzcan a Dios, sino solamente Jesús, y no ni siquiera un sistema, sino Jesús, la persona de Cristo, Dios encarnado, que murió y pagó la multa por todos nuestros pecados y resucitó. Solo Él es el que lleva a Dios. Pero siendo Él el que lleva a Dios, puede servirse de otras formas en las que el Evangelio y su persona y la verdad acerca de Él se revelen a la persona a través como indiqué, por la primera forma, a través de la naturaleza y la conciencia, y que la persona entre en una relación con Dios salvífica y de amor, o a través de sueños que se revela a personas que no escucharon el Evangelio, sí, musulmanes fundamentalmente, pero que esas personas acaban teniendo una relación con Dios y se hacen cristianas. Entonces, sí, hay un solo camino, pero ese camino, ese Jesús, él es misericordioso y se revela a los que lo buscan o a los que podrían querer entrar en esa relación de ser el caso de que Él se les revele. Y esa es mi respuesta. Gracias, Valerio. Y bueno, finalmente tenemos la última pregunta. Hay personas que dicen que lo importante es tener fe, no importa cuál. ¿Por qué en específico fe en Dios? Interesante pregunta. Se parece a las dos anteriores, no obstante, dice que hay personas que dicen que lo importante es tener fe. No dice seguir una religión o que todas las religiones valen, sino tener fe. No importa cuál, en eso sí se parece a las preguntas anteriores, pero dice, ¿por qué en específico fe en Dios? Bueno, eso se puede ver si entendemos el mensaje de la Biblia, el mensaje del Evangelio. Dios, si el cristianismo es cierto, si la Biblia tiene la razón, Dios es el creador de los cielos y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Creó al ser humano en su amor, a su imagen y semejanza. Y el ser humano, teniendo libre albedrío, decide independizarse de Dios, siendo tentado por una voz ajena, decide seguir esa voz y no la voz del Dios que le dijo que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es ese Dios del que nos hemos independizado. No estamos hablando de cualquier Dios o fe en un Dios. Sí, no es una cuestión dogmática, tenemos que creer y por eso no hay, Dios nos lo impone, que para salvarnos tenemos que creer en Él. No, es que el asunto es ontológico. Nosotros estamos conectados a Dios
por su espíritu en la creación y reflejábamos a Dios, disfrutábamos de la relación con Él. Y como resultado de nuestra declaración de independencia a Dios, nos hemos desgajado. Es como un teléfono móvil que está, bueno, está actualizándose, o podríamos decir, está sincronizándose con el ordenador, ¿sí? Está sincronizándose, pero de repente se deja de sincronizar y pierde la capacidad de reflejar y de hacer todo aquello que como es Dios, por decirlo de algún modo. El ser humano es como ese teléfono móvil que se desconecta de la fuente del enchufe y pues está moribundo, porque va a acabar ya no solo muerto espiritualmente, sino acabará muriendo, ¿no? Como sucede con los teléfonos, ¿no? Cuando se les descarga la batería. Y eso es lo que sucede con nosotros. Somos como plantas desgajadas de la raíz, como hojas que han caído de los árboles, que todavía son verdes, que todavía tienen apariencia buena, pero vemos que se van marchitando y marchitando, se secan y ya no tienen vida en ellas. El ser humano, al darle la declaración de independencia a Dios, al decidir ser Dios sobre su propia vida, se ha desenchufado, se ha separado de Dios. Como resultado de ello, vemos el mundo que vemos, un mundo caído, relaciones rotas con Dios, con la naturaleza, el mundo que nos rodea, el entorno, los animales, el mundo en el que vemos, con el prójimo, con los seres humanos. Sí, empiezan a surgir conflictos entre personas, entre hermanos, Caín y Abel, en los matrimonios, etcétera, etcétera. Ya las cosas no son como tienen que ser. Y además la cuarta dimensión del problema es de yo conmigo mismo. Tú contigo mismo eres una criatura, un ser humano roto, caído, que tú mismo quieres cosas y no te das cuenta de que esas cosas que quieres, esos bienes secundarios no son el bien principal, que es Dios. Y el desear esos bienes secundarios, ya sea la fama, yo qué sé, el sexo en una forma distorsionada, ya sea no sé, riquezas, casas, bienes, cualquier cosa que nosotros anteponemos a Dios, cualquier bien creado, cualquier bien secundario que es al que se le da preferencia frente al bien verdadero, que es Dios y fuente de todo bien, de justicia, de amor y de paz, bueno, pues es el pecado y es lo que nos hace ser esas criaturas rotas, desgajadas, separadas de Dios y que vemos que no podemos llenarnos a nosotros mismos con ninguno de esos bienes secundarios, porque son bienes finitos, mientras que el vacío que ha dejado la separación de Dios es del amor perfecto de Dios, es de ese ser infinito, porque fuimos creados para este ser trascendente, para estar con Él, para relacionarnos con Él. Y si existimos para una relación y no estamos en esa relación, lo más lógico es que tengamos que volver a esa relación para salvarnos. ¿No es así? Entonces, porque no hay más dioses, este es el Dios creador, el único Dios verdadero que creó todas las cosas, y Él que es justo y la medida de la justicia está en su carácter y en sus palabras, Él va a juzgar a la humanidad con justicia, no va a hacer la vista gorda, no tendrá por inocente al culpable. Así que si tú has mentido, si has robado, si has cometido adulterio, fornicación, cualquier forma de perversión sexual, aunque si hayas codiciado a la mujer de tu prójimo o cualquier persona sin estar casado, aunque si tú has codiciado el bien de tu prójimo, si has envidiado a una persona, si has adorado imágenes, en lugar de adorar al Dios vivo, al Dios invisible, al Dios verdadero, bueno, pues tenemos problemas, todos hemos mentido, todos hemos hecho estas cosas. La mala noticia es que todos debemos ir lejos de Dios, separados de Él para siempre, a causa de nuestra declaración de independencia de Él y a causa de todos los pecados que hemos cometido
en base y a raíz de nuestra independencia de Dios, porque seguimos cometiéndolos, pudiendo refrenarlos, muchos de ellos, pero seguimos cometiéndolos. Y fijaos, la conciencia nos acusa para el que no tiene la ley de Dios. La ley de Dios nos acusa para el que tiene la ley de Dios hasta cierto punto o tiene toda la Biblia. ¿Qué vamos a hacer? Estamos perdidos. Estamos completamente perdidos. Y si existe un Dios que es justo y hemos ofendido al Dios infinito, debemos pasar la eternidad lejos de Él para siempre. Yo no puedo concebir una cosmovisión, no puedo creer en una religión que no tenga un Dios santo, justo, perfecto y amoroso y que a la vez tenga un infierno. Porque el infierno es precisamente la expresión última de la justicia de Dios. Si existe Dios y existe criaturas libres que han cometido pecados contra un Dios infinito, esas criaturas deben sufrir un castigo proporcional al que es ofendido, a Dios. Y eso es lo que llamamos el infierno, si quieres, el lago de fuego y azufre en el Apocalipsis, la Gehenna, y que Pablo describe como una separación de Dios, sufrir pena de eterna perdición, siendo excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Y eso es lo que nos toca a todos al instante en el que morimos. Empieza el Hades. Pero la buena noticia es que este mismo Dios, que sí, que quiere que tengamos fe en Él, que quiere que nos volvamos a Él, este mismo Dios vino a la tierra, vivió la vida que ninguno hemos podido vivir, guardó toda la ley de Dios, la de la conciencia, la ley escrita. Y sabemos que fue así porque no solo vivió una vida asombrosa y extraordinaria, sino que Dios validó todo lo que dijo e hizo a través de la resurrección de Jesús de la muerte. Él es la única esperanza. Fuera de Cristo no hay esperanza. Y es por eso, porque debemos arrepentirnos y volvernos al Dios al que dimos la espalda, al Dios del cual vives seguramente lejos de Él ahora mismo. Pero Dios te llama a que te vuelvas, a que te arrepientas, que como un Padre amoroso, a través de Jesucristo, te está deseando con los brazos abiertos para que vuelvas a casa. Deja el pecado, deja los bienes secundarios, ven a Dios y con Él pues tendrás no solamente paz, bendición, vida en abundancia, sino tendrás la plenitud verdadera, el sentido de la vida, la satisfacción verdadera en esta vida y por supuesto gratuitamente la vida eterna con Él, gracias a Jesucristo. Y esa es mi respuesta. Bueno, Valerian, ha sido un tiempo bastante edificante de preguntas y respuestas. Y bueno, ¿no? Animamos a todos los que se han podido conectar, todos los que han podido ver el video. De nuevo, vamos a poner los links para que puedan buscar a Valerian y puedan ver los recursos que él publica. Él también tiene bastante material en YouTube, así como varios artículos que puedan revisar. Y sin más, Valerian, de verdad agradecerte por este tiempo. Ha sido un tema, creo yo, no solamente para el cerebro, vamos a decir, para la racionalidad, sino también algo que ha apelado al corazón de todos nosotros. Muchas gracias, Valerian. Muchas gracias por la invitación una vez más. Ha sido un placer. Gracias.